En este experimento se busca medir el grosor del cabello humano utilizando un láser como fuente de medición principal. Además, se medirá el grosor de una mina de grafito con un grosor ya conocido. De esta forma se podrá realizar una comparación de los grosores y analizaremos qué tan preciso y exacto es esta forma de medición. Con esto se quiere determinar también el comportamiento ondulatorio de la luz. Esto pasaría si se muestra un patrón al momento de liberar el láser. También se quiere determinar la influencia de las variables de la distancia del pelo a la pared, del grosor del objeto, en este caso del pelo y de la mina, y también se quiere ver la variable del número de mínimos que se usó para el cálculo. Los materiales que se necesitan son un láser rojo, un cabello humano, una mina de grafito, cinta métrica y regla, un material para sostener el láser y una cartulina para sostener el pelo y la mina. Primero se recorta un pedazo de cartón que tenga un hueco por adentro. De esta forma se coloca el pelo bajo tensión y también la mina y se puede sujetar con cinta. Después se recomienda usar un pedacito de madera en el que tiene un pequeño hueco para sostener el láser. Cualquier otra cosa para sostener el láser es recomendable siempre y cuando este no se mueva. Y también por último se tiene el láser. El sistema ya montado se vería de esta manera. Ya todo el sistema se ocupa que el láser y el pelo estén a una distancia considerable de la pared. En este caso se usaron las distancias de 2.5 metros, 5 metros y 7.5 metros. Las variables que se tienen que medir son la distancia del pelo a la pared. También se tiene que conocer la longitud de onda del láser y también se necesita conocer el mínimo usado en el cálculo. Y también se necesita saber la distancia entre el centro del patrón hasta el centro del primer mínimo o el mínimo que se use. Hay varias maneras de medir esta distancia. Una de estas es colocar una hoja detrás del patrón y con un lápiz se marca el centro del patrón y después se marca el centro del primer mínimo. Después se mide la distancia con una regla. Otra manera más precisa es usar un software que se llama Tracker. En esta se abre la foto que se quiere analizar. Cabe destacar que antes la foto tiene que ser tomada con un marco de referencia. En este caso es un marco de referencia de 10 centímetros. El cuadro que se hizo tiene un largo de 10 centímetros. Primero se hace clic derecho y se ponen filtros. Después se pone perspectiva y se ajustan los bordes. Se puede hacer zoom para tener una mejor precisión. Se le hace output y la imagen ya queda ajustada. Luego, en herramientas de calibración, se pone varita de calibración y se pone el mismo dato de la distancia real que tenía la hoja. En este caso fue de 10 centímetros. Y ahora igual, en la barra crear, se selecciona herramientas de calibración y se selecciona la herramienta de medición. En esta uno se sitúa en el centro del patrón y después sitúa la otra marca en el centro del mínimo y se obtiene una distancia más precisa. Otra manera más precisa es usar el mismo programa con los pasos anteriores. Se crea un eje y se ajusta el ángulo para que quede igual que el patrón.
Luego se crea una línea, un perfil de línea. Este tiene que ir ajustado al eje y para eso se hace clic en perfil A, orientación y a partir del eje. Se modifica el ancho de la línea y se puede ver a la derecha que esto crea un gráfico de intensidad en función de distancia. Haciendo clic a este gráfico se puede determinar el pico central y a esta distancia se le resta la distancia del primer mínimo y así se obtendría una medición más precisa. Antes del siglo XIX, la luz era considerada un flujo de partículas. Newton era principal partidario de esta suposición. Decía que estaban emitidas por una fuente luminosa y que éstas estimulaban al observador. Este método tomaba en cuenta la reflexión y refracción. Después, Christian Huygens demostró que la luz podría comportarse como ondas. Hizo un enunciado de que cada punto de la onda funciona como una fuente que se propaga infinitamente. Después, Thomas Young dio la primera demostración de que la luz se comportaba como ondas. El experimento consistió en pasar una luz a través de dos ranuras muy pequeñas con una separación muy pequeña entre sí. Esto causó que al otro lado de la ranura se viera un patrón. Este patrón solo puede ser formado si hay una interferencia de ondas. Este mismo patrón se ve evidenciado en el agua, en donde dos fuentes de vibración en el agua crean un patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia coincide con el patrón de interferencia que pasa con la luz. Este experimento puede ser modelado bajo la siguiente ecuación, donde seno puede ser aproximado entre Ym entre L. Ym sería la distancia entre el primer mínimo hasta el centro del patrón y L es la distancia de la ranura hasta la pared. El experimento realizado por el pelo es como si se estuviera viendo el pelo desde arriba y la luz que pasa por sus extremos funciona como las pequeñas ranuras. Aquí se pueden ver los resultados. En esta se ven los patrones del pelo y mina a diferentes distancias. Aquí se ven las mediciones en papel de los patrones. Aquí se puede ver los patrones del pelo a diferentes distancias con su gráfico de intensidad en función de distancia. No se pudo tener el gráfico en función de distancia, no se pudo tener la intensidad en función de distancia del pelo a 7.5 metros porque la foto no captaba el cuadro de atrás y se necesita el cuadro de atrás para poder hacer la calibración. Aquí están los gráficos de intensidad en función de distancia de la mina. Y aquí están los gráficos con los cálculos ya hechos. Aquí está la influencia del mínimo usado en el pelo y después la mina. Y aquí se ve la influencia de la distancia usada en el pelo, en el gráfico de arriba. Y la influencia de la distancia usada en la mina, en el de abajo. Los resultados obtenidos coincidieron con la teoría.
se presentó una difracción en las tres distancias con el pelo humano y con la mina. A una misma distancia, los patrones producidos por la mina tuvieron zonas iluminadas y oscuras más cerca y pequeñas, porque la mira era más grande en grosor que el cabello humano. En la fórmula, si se despeja la distancia del mínimo, el grosor queda como denominador. Entre mayor sea el grosor, menor va a ser la distancia hasta el mínimo. Cabe destacar que el grosor del objeto estudiado tiene que ser más pequeño que el láser usado. También coincidió con la teoría que ante mayor distancia entre el pelo y mina con la pared, mayor va a ser la distancia entre el centro y el mínimo. Se puede observar que en los patrones producidos por el pelo, las distancias de los mínimos se van haciendo más grandes, igual con la mina. Aquí se tiene los resultados de la medición de los patrones en papel. Al final, estas mediciones nada más se usaron para una parte del experimento, que sería para medir el pelo a una distancia de 7.5 metros, porque la foto que se tomó no fue suficientemente clara para meterla al programa. Esto es porque la distancia entre los mínimos ya era muy grande y se tuvo que alejar el teléfono para tomar la foto, y eso causó que no se viera el cuadro de atrás que permitía hacer la calibración. Aquí se puede ver los gráficos de intensidad en función de distancia. Al final no se usó la técnica de medir la distancia del mínimo con estos gráficos porque no eran muy correctos. Esto puede ser debido a que la calidad de la imagen no fue muy clara. Sin embargo, se recomienda usar este método si se tiene una imagen más clara. Ese no fue nuestro caso. Incluso nótese que no se pudo hacer el gráfico de intensidad en función de distancia del pelo a una distancia de 7.5 metros. Aquí están esos mismos gráficos para la mina a diferentes distancias, y al final nada más se usaron estos gráficos para manera cualitativa, para ver la frecuencia de esos diferentes mínimos que tenía el patrón. Aquí se puede ver ya las gráficas hechas de los cálculos, en donde se ve la influencia del mínimo usado. Se llegó a la conclusión de que el mínimo usado no fue de mayor influencia. Esto debido a que la aproximación que se hace permite usar hasta el mínimo 3, y esa fue hasta el mínimo que llegamos. Cabe de notar que el porcentaje de error fue mayor en la mina, y esto se debe a que los patrones de zonas iluminadas y oscuras estaban más cercas, por lo que costó más hacer la medición. Se hizo la medición con una mina y el pelo porque se conocía el valor del grosor de la mina. En cambio, no se sabía el valor teórico del pelo, nada más se tenía un aproximado, y esto debido a que todos los pelos son de diferentes grosores. Entonces se hizo con una mina para tener una idea de como cuánto iba a dar el error y para ver si el experimento estaba funcionando. Aquí se puede ver la influencia de la distancia usada, y el porcentaje de error siguió el patrón que se esperaba, que fuera disminuyendo conforme la distancia fuera aumentando. En el caso de la mina, ese patrón se puede ver. Y en el caso del pelo, también ese patrón de que conforme mayor sea la distancia del pelo a la pared, menor va a ser el error, porque los mínimos, la distancia del mínimo al centro aumenta. Entonces eso permite hacer
mediciones más precisas. Cabe destacar que esa es la excepción en la medición de 7.5 metros, porque la imagen no se pudo meter al programa de medición, por lo que se tuvo que hacer con el primer método de cálculo de distancia de mínimo, en la que se usó una regla y las distancias medidas en papel, por lo que el porcentaje de error fue un poquito más que a los 5 metros. Se pudo mostrar el comportamiento ondulatorio porque en las tres mediciones de diferentes distancias con la mina y el pelo se mostraron los patrones de interferencia, y eso muestra que el láser muestra un comportamiento ondulatorio. También se pudo estimar el valor del grosor del cabello humano. Su grosor fue alrededor de 0.1 milímetros, y estuvo muy cerca del valor teórico que se agarró. También se concluyó que ante mayor distancia entre el objeto y la pared, mayor distancia entre el centro y el mínimo, por lo tanto más precisión al momento de medir. Esto porque la distancia del centro del mínimo hacia el centro del patrón es mayor, por lo que la medición puede ser más precisa. En la parte de cuál mínimo se usó en la fórmula, el porcentaje de error no varió mucho, y esto es porque la aproximación funciona muy bien hasta el mínimo 3, y ese fue el que se usó. También se concluye que el grosor del objeto entre mayor sea, menos distancia hay entre el centro y el mínimo, por lo que las mediciones son menos precisas. Esto es lo mismo que la conclusión 3, nada más que al revés. En este caso, las distancias entre el mínimo y el centro del patrón son más pequeñas, por lo que fueron más difíciles de medir.